Es el tema de los asistentes virtuales. ¿Cómo lo ves a la hora de encajar en nuestro ámbito? Lo veo muy útil y muy peligroso. Es el primer paso que todo sanitario tiene que, a mi entender, hacer, y es aceptar que no vais a ser suficientes personas para atender a todo el mundo que va a ver. Hola a todos, soy Eva Pérez, enfermera, y bueno, hoy quería presentaros el primer episodio de nuestro podcast, un podcast que lo que pretende es explorar todo el tema de las tecnologías y cómo se están implementando en el tema de la salud, en los profesionales sanitarios, en su día a día. Y para ello, hoy tenemos el placer de contar con un gran profesional y referente en este tema, que es Felipe Segura Gutiérrez. Muchas gracias. Buenas tardes, Felipe. El placer es mío. Felipe es ingeniero industrial, él es director de innovación de Grupo ATU. Fuiste y has sido el primer socio fundador de la primera empresa de inteligencia artificial de la región de Murcia y de otras empresas. Y bueno, y es un placer recibirte hoy en este podcast e inaugurar este primer episodio contigo. Muchas gracias, para mí también es un placer. A ver qué puedo aportar. Pues seguro que mucho. Pues Felipe, quería comenzar el podcast preguntándote. Nosotros los profesionales sanitarios muchas veces no sabemos o no tenemos claro qué rol, ¿no?, desempeñáis otro tipo de profesionales que no sois de nuestro ámbito. Y ahora mismo es interesante y es muy importante que sepamos y que conozcamos, por ejemplo, en tu caso, qué hace un ingeniero industrial trabajando en el tema de las tecnologías y salud, qué trayectoria has llevado desde que comenzaste en este tema y sobre todo ahora siendo un gran referente en inteligencia artificial, y contarnos eso un poco, ¿no? O sea, cómo has llegado hasta ahora y sobre todo qué papel desempeña tú como profesional. Comenzar se comienza desde el detalle, aprendiendo los algoritmos, aprendiendo el lenguaje, aprendiendo las capacidades que tiene la tecnología más profunda. Digamos, un rol más de un ingeniero informático, un ingeniero de telecomunicaciones, que es algo más específico, para luego ir a mayores, ¿vale? Cuando digo mayores es que se tienen que entender que toda tecnología de inteligencia artificial se basa en un datos. Y los datos hace ya un tiempo que han pasado de ser algo interesante a un producto estratégico de las empresas o de la industria. Entonces tenemos que entender que, aunque no lo veamos, el dato en sí es una industria sobre la que se tiene que construir una serie de protocolos profesionalizados, con unos estándares claros, al igual que puede pasar con la red eléctrica, la de telecomunicaciones. Los industriales somos personas o somos profesionales que sabemos organizar procesos, organizar el trabajo y los recursos para que todo fluya de una forma consistente. Entonces, aunque a día de hoy aparentemente el industrial puede pensar que trabaja en una térmica o en una nuclear, realmente el nuevo industrial es aquel que tiene que trabajar también en la creación del ecosistema sobre el cual el dato tiene que trabajar para que entre en crudo y luego salga con más valor, ¿vale? Y esa es mi función a día de hoy. Después de haber pasado 10 años, casi ya 10 años, trabajando a nivel de detalle, con proyectos, después con varios proyectos, después con varios equipos y demás, ahora llega un momento en el que tengo que generar el ecosistema de valor para empresas, ¿vale? En Grupo ATU en concreto, pues mi trabajo es hacer que la empresa innove, hacer que la empresa se capacite para este nuevo mundo y hacerlo de una forma consistente, con una serie de equipos de tecnólogos que saben ya más que yo, etcétera, etcétera. Genial. ¿Me entiendes? Sí, totalmente. Pues yo creo que entendemos un poco más cuál es tu trabajo, ¿no? Y cómo has llegado, ¿no?, a ser este gran referente en inteligencia artificial. Y mezclado también con esta parte que nos comentan, ¿no? Ahora mismo es verdad que sabes que en salud, porque tú te mueves en ese tema, ¿no?, en el tema ese de la salud, de las profesiones que trabajan en ese campo, se están generando muchos espacios, por ejemplo un hub digital, ¿no?, ese nodo, ¿no?, ese espacio donde se unen para trabajar profesionales sanitarios con profesionales no sanitarios, tecnólogos, como es tu caso, ¿no? Claro. Pueden ser ingeniero en telecomunicaciones, diseñador o desarrollador de IA, etcétera. Entonces, ¿qué opinión tienes tú
de esos equipos que se generan para trabajar de forma transversal, porque si no los sanitarios no podemos solo, porque no somos expertos en tu campo ni en otros que necesitamos. ¿Y qué opinión? Pues eso mismo, te genera de que se formen esos equipos, de que se generen esos espacios y de que trabajemos, ¿no?, de forma transversal en este campo. Para mí son esos equipos transversales que no solamente lo necesitan los sanitarios, sino también los ingenieros. O sea, sería un gran error pensar que como ingeniero que sabes hacer máquinas, sabes salud. Efectivamente. Eso es un error. Para mí, ese tipo de equipos son un bien necesario, quiero decir. Hasta hace no muy poco, pues quizá el mundo te permitía ser más especialista, más centrado en tu celda, trabajar en un departamento determinado con una función muy determinada. Pero claro, después de la sacudida que han recibido las empresas, los hospitales, las residencias, todo lo demás, que parece que el mundo está pidiendo otra cosa, tenemos que adaptarnos y decir, oye chicos, ¿qué está pasando aquí? Y trabajar de forma consistente entre nosotros, como he dicho anteriormente, ¿no? Entonces, para mí, que soy una persona que me gusta diferentes campos de la ciencia o de la cultura, trabajar con diferentes perfiles es un bien. Es algo que me ha gustado. Y es necesario porque si no, es que no se va a poder armonizar de ninguna manera las instituciones o las empresas para que puedan ser competitivas en donde estamos. O sea, simplemente para que vayamos armónicos, ¿sabes? Ni siquiera para ser competitivos, simplemente para estar armonizado con el entorno, ¿no? Uh-huh. Para otros será un problema de adaptación. Para otros será un problema de adaptación, porque no todas las personas pueden ahora adaptar su mente de su forma de trabajar de hace 40 años a estar trabajando ahora con un ingeniero y trabajando con otro. Entonces, claro, para ellos a lo mejor va a ser incómodo, ¿no? Pero yo estoy muy contento. Además, para mí me ha supuesto una alegría y una felicidad en mi vida, porque ya te digo, aprender me encanta. Sabes mucho, de nada entiendes, pero es necesario. Perfecto, pues yo creo que opinamos igual. Vale, pues y nos vamos a aprovechar un poco hoy de ti y de tu conocimiento, porque hay muchos profesionales sanitarios que hoy están comenzando en esta andadura, ¿no? O sea, vale. Quiero decir, la mayoría de mis compañeros y de todos los que trabajamos en este ámbito no somos expertos, por supuesto, en tecnologías disruptivas y mucho menos en inteligencia artificial. Pero se oyen muchísimos conceptos, ¿no? Conceptos que nos distorsionan un poco, nos hacen, pues eso, descolocarnos un poco todavía más. Y hoy queremos que tú, de forma práctica, sencilla, nos expliques conceptos como qué es la inteligencia artificial, qué es el machine learning, qué es el deep learning, el procesamiento del lenguaje natural, las redes neuronales, o sea, algún concepto que tú consideres de estos, o si puedes todos, para que nosotros entendamos mejor el concepto y de forma práctica y sencilla, o sea... Sí, al pie, ¿no? Sí. Bueno, lo voy a intentar. Yo diría que la inteligencia artificial, de forma profana, podríamos decir que es todo aquel proceso que permite automatizar cuando hay incertidumbre. Cuando hay incertidumbre. Perfecto. No solo un 1 o un 0. Sino algo que no se sabe muy bien. Machine Learning, en concreto, es dentro del campo de la inteligencia artificial, es cuando se utiliza un tipo de programa o un tipo de herramienta informática, que son las redes neuronales, que este programa aprende conforme le vamos dando los datos. No se hace una secuencia lógica de pasos, como se hacía anteriormente. 1, di hola mundo, 2... No, ahora es como que aprende según los datos, ¿no? Ese es el machine learning. El deep learning yo lo enfocaría más como el machine learning, pero con una gran cantidad de datos y en concreto, si estamos hablando de redes neuronales, con diferentes capas, o sea, con una estructura más compleja, ¿vale? Procesamiento natural del lenguaje es un sistema, machine learning, deep learning, que ha sido entrenado para que nosotros podamos comunicarnos o interactuar con la máquina en un lenguaje humano, pues el típico ChatGPT, pero que le hablas y te responde, ¿no? Eso es un poco la panorámica general de conceptos que yo diría. Hay muchos más, pero quedarse con esa idea. Pues perfecto, porque nos va abriendo este campo y nos va permitiendo aprender poquito a poco sobre este tema. Pues gracias, Felipe. Nada. Y un tema que sí que es verdad que ahora mismo nos tiene bastante preocupados, no a nosotros solo, sino yo creo que en general a todo el mundo laboral, a todos los sectores, que es lo que se oye o se comenta de que la inteligencia artificial va a acabar, ¿no? O va a destruir muchos puestos de trabajo. Hay un informe que sacó McKinsey, la consultora,
tan conocida en mayo de 2024, que nos adelantaba que, bueno, que muchos procesos de los que realizamos muchos profesionales se pueden automatizar, es decir, lo pueden hacer las máquinas. Sobre todo para el año 2030, lo que nos dicen es el 30% del trabajo que hacéis, que sea automatizable, se va a poder o lo van a poder realizar las máquinas. Y eso está generando pues, mucho miedo, disconfort, resistencia, y sobre todo en los sanitarios también, te hablo de mi campo, porque la frase que se oye es que la inteligencia artificial va a destruir nuestro puesto de trabajo. Yo particularmente no opino así. Yo creo que una máquina, una herramienta no nos puede destruir, pero sí que un profesional que sepa utilizar esa inteligencia artificial sí puede sustituirnos. Por lo tanto, es importante, ¿no?, que lo vayamos adaptando y aprendiendo. Entonces, a nivel general, no solo en el ámbito sanitario, sino a nivel general, ¿qué opinión tienes sobre el tema del impacto de la inteligencia artificial, de esta implementación que estamos sufriendo, ¿no?, progresiva o muy rápida, porque está siendo muy rápida, en las disciplinas, en todos los profesionales? Y si tú crees que vamos en paralelo, nuestro desarrollo como profesionales y en esa integración va a la misma velocidad que va implementándose esta tecnología disruptiva. Vale, más que opinión tengo versiones. Voy a dar una versión resiliente y otra versión basada en mi histórico personal, ¿vale? La versión resiliente es, para ser distinto a lo que puede hacer una máquina, para hacer algo distinto de hacer una máquina, simplemente hay que ser netamente humano. Es decir, si nosotros trabajamos en valores que la máquina jamás podrá hacer, como es la empatía, las relaciones humanas, la comunicación, la intuición, el instinto, si trabajamos en ese tipo de herramientas netamente humanas, que la enfermería, por ejemplo, sería un sector donde se podría trabajar muchísimo, pues poco miedo tienes que tener. Poco miedo tienes que tener porque no te van a sustituir en la vida por eso, ¿vale? En base a esto podemos aprovechar la situación para convertirnos en mejores personas. Ahora bien, por otro lado, la otra versión sería, yo he vivido eso de perder el trabajo por la IA en mi casa. Mis padres tenían un kiosco de prensa, ya no tienen un kiosco de prensa. ¿Y eso a qué se debe? Pues bueno, al final tienes los medios de prensa en digital. Ya la gente no suele ir a comprar el periódico por la mañanica, sino que se lo levanta y lo puede ver en el móvil. Y mi madre pues tuvo que cerrar, y mi padre igual, pero eso no quita que la gente no lea la prensa. La gente la lee incluso más que antes, incluso la puede leer de Francia, de China. Entonces, hay una versión en la que sí que se van a destruir, como en cualquier metamorfosis, fases antiguas para volver a nuevas. Y a veces no sabemos, ¿no?, cuáles van a ser las que se destruyan o las que no. La que tenemos que tener claro es que desde el miedo no se construye. O sea, si tenemos enfrente un panorama que no podemos negar, que es que se está transformando todo, quizá los profesionales que se salven, seguro, o con más probabilidad, son aquellos, como te has dicho, profesionales que hacen uso de la herramienta de forma consciente, o que intentan entender de forma consciente, esos tengan más posibilidades, ¿vale? Luego, también me gustaría decir que la inteligencia artificial en sí no es un enemigo, ni tampoco es un fin en sí mismo. O sea, no es la razón del cambio de la humanidad. La humanidad cambió antes que llegara la inteligencia artificial, porque te voy a poner un caso tonto. Antes de que empezara la ChatGPT y la IA, yo me acuerdo que el tema de la donación de órganos, cuando había que hacer el transporte de algo tan crítico como esto, eran súper rápidos y había un canal de transporte dirigido y un canal único, un protocolo súper seguido. Es muy exagerado si te digo que ahora podemos conseguir un lápiz de Malasia casi al mismo tiempo que un órgano de hospital, porque son mediodía en Amazon, por ejemplo. Entonces, lo que te quiero decir es que no todo cambio va a ser a peor. Va a haber procesos mucho más eficientes, va a haber un conocimiento más profundo sobre los patrones que, aunque no existan en la naturaleza, nos ayudan a construir. Va a haber nuevas profesiones, va a haber personas como yo que encuentren su sitio cuando antes no lo encontraban. Entonces, bueno, no sé si tengo una opinión, pero sí que puedo tener versiones. Depende de cómo quieras ver las cosas, las vas a poder ver en positivo o en negativo.
Efectivamente. Aparte que con lo que comentas me viene a la cabeza el tema de los nuevos roles, ¿no?, profesionales que van a aparecer, porque en cualquier revolución industrial, ahora estamos en la cuarta, pero ha habido cambios, desaparición de determinados puestos de trabajo, pero aparición de nuevos roles y nuevos puestos de trabajo. Entonces ahí entiendo que los profesionales sanitarios tenemos que subirnos también a ese tren, ¿no? Porque además, como tú dices, es un tren que viene sí o sí, o sea, no es opcional. Si es que... Entonces esas nuevas profesiones también, tú también las estás viendo, o sea, que ya están apareciendo nuevos profesionales. Además, si nos centramos en el mundo sanitario, desde el desconocimiento que tengo del mundo sanitario, ¿de qué nos sirve una persona que solamente se dedica a diagnosticar sobre una imagen cuando ya hay máquinas que lo hacen de forma automática y más rápido? Pues si esa persona, en vez de solamente diagnosticar, además aprende a transmitir con empatía o aprende a transmitir al paciente una forma de, no sé, de cuidado distinto, pues ahí es donde está la competitividad de esa persona realmente en el futuro, ¿sabes? Efectivamente. Pues genial. Aparte que has comentado lo de las soft skills, ¿no? Las habilidades blandas, que ahora mismo es lo que más se busca, porque al final la máquina aprende a usarla todo el mundo y la herramienta la puedes empezar, o sea, la puedes aprender, ¿no?, a utilizar. Pero lo que ahora mismo se busca, o sea, esos diamantes, ¿no?, que se buscan en las empresas para trabajar, son las personas que tienen creatividad, talento, herramientas de comunicación, o sea, son las personas potentes en esas herramientas blandas, porque al final lo que son las herramientas técnicas, como la inteligencia artificial, el Power BI, o sea, todo la XR, la realidad extendida, pues al final se aprende. Lo otro es, la persona lo tiene, lo puede aprender, perfeccionar, pero eso también va en la persona. Entonces, es importante lo que tú has comentado, que al final lo importante es ser persona, ¿no? O sea, el valor nuestro... Sí, menospreciar las personas que trabajan con hard skills, totalmente, muy bien. Sin menospreciar eso, sí que podemos potenciar la otra. Efectivamente. Bueno, pues Felipe, como hemos comentado, la tecnología está avanzando a pasos agigantados. ¿Tú crees, como hemos dicho antes, que ahora mismo nosotros vamos a la misma velocidad que esas tecnologías o vamos descompasados? Ostras, pues esa pregunta es bastante interesante para mí porque primero tengo un sesgo. Es decir, yo siempre siento que vamos tarde, pero es porque yo siempre tengo que estar en la vanguardia. Entonces, claro, veo alrededor, digo, madre mía, vamos. Partiendo de ese sesgo, voy a intentar neutralizarme. Sí. Yo es que no creo que sea la tecnología la que va rápido. Creo que son las personas las que están demandando rápido. Es decir, sí. O sea, yo creo que la gente es la que quiere tener un trabajo hecho lo más rápido posible o tener un vídeo bonito lo más rápido posible. Es deseo humano puro el que está haciendo que todas las herramientas en sí encajen para poder hacer eso posible. O sea, la tecnología de generación de vídeos, por ejemplo, automática, es algo que está explorándose en ciencia ahora y están empezando a salir las primeras versiones, ¿no? Como Runway, por ejemplo. Sí. Vale. Existe. Esa va más lenta que, por ejemplo, el deseo humano, porque la gente quiere vídeos y todavía no lo tenemos. Y luego hay herramientas que existen que todavía no son usados por los humanos. Por ejemplo, son los análisis de sociales. O sea, tú puedes hacer análisis masivos de redes sociales, de opinión, de tendencias, de todo, y todo eso no se suele hacer por el público. Y sin embargo, o sea, eso es como que va más rápida la tecnología que el humano, ¿no? Entonces, caracterizar el mundo entre vamos más rápido los humanos o la tecnología, te diría que depende. ¿Vale? Como los gallegos. Creo que depende. Creo que va más lento la parte. No, puedo mojarme un poco. Creo que el deseo humano va más rápido que la tecnología, pero creo que la voluntad por ponernos a trabajar con la tecnología y dominarla va más lenta que la tecnología. Qué buena apreciación. Creo que sí. Sí. Pues lleva razón, no había oído, ¿no?, esta valoración así todavía. Tampoco. De hecho, lo acabo de decir, ¿no? Qué bueno. Perfecto. Bueno, pues por lo que estábamos hablando ahora, ¿no? La velocidad que llevan las tecnologías, la velocidad que lleva, bueno, está impactando en todas las profesiones, como hemos dicho, y el sector salud no iba a ser menos. Entonces, nosotros tenemos un concepto que utilizamos mucho los sanitarios, que es lo que se llama el tiempo de valor. El tiempo de valor es el tiempo que yo realmente puedo dedicar al paciente, a su familia, a estar con él, a la presencia, ¿no? Esas habilidades blandas, ¿no? Ese contacto. Y debido a que, pues, por cómo está ahora mismo desarrollado el sistema, tenemos que destinar mucho tiempo a estar transcribiendo, a estar redactando informes. Muchas veces sabes que entramos a la consulta y vemos al sanitario, al profesional, escribiendo en el ordenador y muchas veces no te da tiempo, ¿no? Ni a mirar a ese paciente a la cara muchas veces. Wow. Entonces, nosotros pensamos, y si no, corrígeme,
que si hubiese herramientas capaces de automatizar esos procesos que hacemos, tendríamos más tiempo de valor, podríamos dedicar más tiempo realmente a lo valioso. Evidente. Efectivamente. Entonces, la opinión que tú tienes o la visión o la experiencia que tú tienes en ese campo, con algún tipo de proyecto o herramienta que has visto que se ha podido automatizar para ganar ese tiempo de valor, pues si nos lo puedes contar. Sí, bueno, incluso podemos hacer una extrapolación al sanitario. A ver, yo diría que son 3 funcionalidades las que podéis ganar como sanitario dentro de vuestro mundo, ¿no? Abstrayendo. La primera es eficiencia en los procesos, ¿vale? Eficiencia o eficacia, que no son lo mismo, pero podemos ganar las dos, ¿no? Y eso es introduciendo pequeños automatismos, como por ejemplo la transcripción de una voz a texto, lo hacemos en las entrevistas de implantación de un ERP. Entonces, tienes que hacer unas 50 millas de entrevistas, pues te pones aquí un micrófono, otro allí, y se va transcribiendo automáticamente, un Copilot toda la vida o lo que sea, en un Word. Bueno, pues eso ahorra trabajo. Si lo aplicáramos al sector sanitario, sí que es verdad, con las reglas estrictas de protección de datos, etcétera, etcétera, podríamos ganar tiempo, ¿no? Las recetas electrónicas, esto llegará, va a llegar, ¿no? La segunda capa que yo creo que podéis ganar de valor es conocimiento. Es conocimiento porque los sanitarios, al igual que en muchas profesiones, estáis todo el día trabajando, ahora aquí, este es mi paciente, y os perdéis dentro del bosque. Sí. ¿Vale? Entonces, analizar, y aquí creo que tú también tienes mucho que decir, ¿no? Analizar las causas que pueden producir una enfermedad en una sociedad, no solamente a un paciente en puntual, sino en una sociedad, como puede ser una epidemia, un riesgo, lo que sea, nos va a aportar mucho valor. Nos va a aportar mucho valor, porque si estamos trabajando probablemente con un brote de algo relacionado con el calor, lo mismo lo que tenemos que estudiar es si la ciudad donde se está viviendo, en ese hospital, es que es una isla de calor, por ejemplo. Y eso solamente se puede estudiar analizando fuera del contexto sanitario. Efectivamente. Y luego, la tercera capa es estudiando propiamente los datos internos de sanitarios. Llámese escáneres de cerebro, vamos a poder automatizar el diagnóstico, corazón, nuevos mecanismos, como por ejemplo el de la generación del Alzheimer, porque sabemos que con AlphaFold podemos incluso hacer interpretaciones tridimensionales de moléculas que hasta hace poco no eran posibles. Entonces, yo creo que en esas 3 partes, en la eficiencia y eficacia de procesos repetitivos que el sanitario no debería de vivir. 2, en el estudio de el contexto de la persona más allá del contexto sanitario, sino sociosanitario. Y 3, en la propia aplicación de las técnicas para mejorar el diagnóstico o para mejorar, digamos, la comprensión de la salud, vais a vivir cambios tremendamente positivos. Pues sí, vamos, eso espero. Estoy convencido, ¿no? Totalmente, yo estoy de acuerdo totalmente contigo. Además, referente a uno de los temas que has comentado, el caso de DeepMind, el AlphaFold, pues te iba a preguntar, que no sé si quieres hablar de ese o de algún otro caso que conoces. Casos de éxito que tú conoces, sabes que son los casos que se han llevado a la práctica, que son escalables, es decir, que han triunfado, ¿no? Y que se pueden extrapolar a diferentes lugares. ¿Algún caso de éxito que tú conozcas, que en el ámbito sanitario ha irrumpido y realmente está siendo eficiente, como tú dices, o eficaz? Voy a aprovechar que queda la semana que viene con él. La semana que viene queda con Bernardino, que es uno de los ingenieros de AlphaFold, que es murciano, ¿vale? Sí. Bueno, AlphaFold, que es básicamente la recreación de la proteína en una estructura tridimensional a partir de su proyección bidimensional, que son los aminoácidos, ha supuesto que podamos ver la interacción de las proteínas en tiempo real. Y en consecuencia el ADN, el ARN, fármacos, etcétera. Vacunas. A una velocidad tremenda. Sí. ¿Hasta dónde nos va a llevar eso? Pues ya nos ha llevado. Ya nos ha llevado en los propios artículos que salgan en AlphaFold casos de éxitos. No sé si era una enfermedad relacionada con un mosquito que ya se ha curado o alguna cosa de estas. Eso por un lado. Luego, por otro lado, no sé si lo habéis visto ya, pero empezamos a utilizar sistemas dentro de los hospitales donde todos estáis comunicados, la historia del paciente se empieza a seguir. Efectivamente. Y luego espero que en próximas pandemias o en próximos problemas masivos no nos pille todo de sorpresa. Eso no debería ser así. No debería. Al menos ya hay tecnología para evitar eso.
Sí, para predecir o anticiparnos a riesgos ya la hay. Que puedan venir de cualquier tipo, un riesgo biológico, un riesgo nuclear, un riesgo químico, o sea, da igual, pero sí que hay herramientas que nos ayudan a predecir eso. Las hay. ¿Qué ocurre? Pues que el ser humano ya sabemos cómo somos muy reactivos y hasta que a lo mejor muchas veces no vemos el peligro, pues no solemos reaccionar. Bueno, pero yo creo que vamos aprendiendo poco a poco. A lo mejor en la primera no nos da, ¿no? Pero a lo mejor tenemos las 4, pero bueno, que sí que es verdad que al final la acabaremos teniendo. Sí. Y luego ya por último, yo te diría, ¿qué pasará con las tecnologías que están impactando en, por ejemplo, la alimentación? Que eso va a generar luego salud. O sea, ¿qué pasa cuando ahora estamos pudiendo estudiar mejor los nutrientes, la calidad genética de los alimentos, la producción de los alimentos? ¿Qué pasa ahora con la medicina esta molecular, que creo que es personalizada? Sí, la atención sanitaria precisa. Los fondos de capital riesgo, que al menos los pocos que he podido yo ver, están invirtiendo cantidades ingentes en cosas que yo ahora mismo digo que son sueños, ¿eh? Sí. Bueno, y además utilizar herramientas tan sencillas como puede ser, como tú has comentado, ChatGPT, Gemini, Copilot, para coger y que una persona se pueda diseñar su dieta, el aporte calórico, pues los nutrientes que necesita. O sea, hablamos de cosas básicas, que te llega un paciente diabético y tú puedes decir, bueno, como profesional sanitario, voy a ayudarme o voy a apoyarme en esas herramientas simplemente para diseñarle una dieta personalizada a esa persona en base a los alimentos que puede tomar, a lo que no puede tomar, pues todo eso que es algo tan sencillo. Es verdad que en nuestro sector cuesta un poquito porque supone un cambio, un aprendizaje. Es un sector profesionalizado, claro. Pero que sea el sector profesionalizado y tarde más, porque claro, hay que pasarlo a industria. Exactamente. ¿Vale? No quita, ojo, pues con la salud mental. O sea, es que yo mismo, cuando me hago un lío emocional, que a veces no me leo bien las emociones, pues yo hablo con mi ChatGPT y le digo, necesito que me identifiques lo que estoy sintiendo y lo que estoy... ¿por qué me siento así, no? Entonces él me dice, es normal, no sé qué, no sé cuánto, me hace una serie de pautas, yo identifico y supero el problema, ¿vale? Puede parecer que estoy robotizado, pero yo antes no tenía esa herramienta. Claro. Y me sentía perdido, ¿sabes? Entonces, pues mira, pues para salud mental a mí personalmente me mejora algo. Sí, eso ¿vale? Mucha gente lo hace con Alexa. Alexa, mucha gente utiliza la Alexa. Bueno, yo conozco muchos casos de pacientes y de gente que conozco que la utiliza pues como un conversador. Es decir, una persona con la que yo estoy sola en casa, nadie me oye, sé que no me va a juzgar, que es una herramienta que está ahí, que me responde y me soluciona, o que si emocionalmente le digo que no me encuentro bien, pues mantienen conversaciones con Alexa. Eso es muy interesante. Sí. A lo mejor también para la gestión de la soledad. Sí. No sé, yo lo veo un sector muy apasionante. Sí que es verdad que todavía la industria sanitaria necesita introducirlo dentro de los flujos y canales, para eso estamos en los industriales, ¿no? Pero está ya todo el magma alrededor de la industria sanitaria diciendo, hola, ¿me quieres escuchar? Sí. Y va a pasar. Va a pasar porque está pasando en otros sectores ya de forma más profunda. Efectivamente. Va a pasar. Vamos, me sorprendería que no pasase. Sí, o ya está pasando, poquito a poco, pero va pasando. Y, por ejemplo, uno de los sectores donde está pasando, que tú lo has comentado antes, son los hospitales. Ahora mismo, excepto casos específicos muy concretos, como puede ser la Clínica Mayo en Estados Unidos, que ha hecho una inversión muy potente para convertirse en el mejor Smart Hospital del mundo, el resto de hospitales, ¿no?, está haciendo cambios muy lentitos, ¿no?, transicionales del quirófano, de las unidades de procesamiento de material, desinfección, esterilización, de determinadas unidades, ¿no?, del hospital, que ya están introduciendo tecnologías, incluso se están generando salas de realidad virtual para formar a sus profesionales sanitarios dentro de los hospitales. Entonces, esto es lo que está acogiendo el concepto de lo que se llama el Smart Hospital, el hospital inteligente, o también llamado hospital sin paredes, ¿no? O sea, el presente y el futuro de lo que serían las nuevas infraestructuras sanitarias. Entonces, dentro de lo que sería ese hospital, dentro de lo que serían los nuevos centros sanitarios y sociosanitarios, ¿crees que la inteligencia artificial o otras tecnologías que tú consideres podrían aportar valor para lo que es planificar y organizar el funcionamiento de una infraestructura sanitaria? Desde luego. Y te voy a poner casos súper absurdos, pero para que se vean más ejemplos, para que se vea más claro el ejemplo, ¿no? Si nosotros sabemos cuando una habitación está llena o está vacía, igual que se hace con un parking, por decirlo de una manera, pues ya tenemos información. Si cuando un médico o un equipo de médicos internistas, como me pasó el otro día que hablé con un compañero, llega por la mañana y se tiene que distribuir los pacientes, y los pacientes son, que si son infecciosos, si es que se ha muerto no sé quién, si es que no sé cuánto, y se tiene que pasar una hora entre ellos a ver cómo se reparten los pacientes, o eso ya está repartido automáticamente por una máquina, se gana 40 minutos de médico todos los días, ¿no? Entonces hay un montonazo de situaciones en las que vamos a poder
utilizar la tecnología en el propósito de la planificación. Si es que de hecho la tecnología tiene que ser para eso, para canalizar cantidades inmensas de información, planificarlas y daros a vosotros lo que se importa. El trabajo hecho, sí, o sea, todo aquel que se puede hacer. Sin magia, pero sí con realidades, ¿eh? Se va a poder hacer, porque es que ya se hace en otras industrias. Efectivamente. O sea, la industria inteligente, la famosa industria 4.0 y demás, ya se está haciendo en, pues yo qué sé, la creación de coches, hazte una idea, ¿no? Hasta el punto de que ya hay una fábrica, creo que es Xiaomi la que lo ha lanzado, que no tiene personas, solamente produce coches, máquinas, ¿vale? No es el caso, ¿vale? El tema del sector sanitario, pero claro que vamos a poder hacer cosas, seguro. Genial. Pues muchas gracias por tu aclaración. Y estamos hablando todo el rato continuamente de los beneficios, ¿no? Que tiene, vamos a centralizarnos en la inteligencia artificial por coger una tecnología. Pero bueno, como hemos comentado, así en algún caso puntual, pues también hay resistencias, también hay miedos, hay grandes desafíos de cara al futuro con esta herramienta, con esta tecnología. Entonces, de cara precisamente a eso, o sea, en un periodo de 3 a 5 años o 5 a 10 años, no quiero tampoco irme muy lejos, ¿qué desafíos o qué retos crees tú que ahora mismo se van a plantear, ¿no? Con este tema se habla de la supería, se habla de la inteligencia artificial general, es decir, de aquella que puede igualar al ser humano o de aquella que puede superar al ser humano, como es el caso de la supería, que se habla ya, de momento, que yo sepa o que haya constancia, o por lo menos en mi conocimiento, estamos en la inteligencia artificial básica, ¿no? O sea, en lo que sería la simple, pero todavía no hemos llegado ni a la general ni a la supería, que espero que no lleguemos. Entonces, ¿qué retos o qué desafíos de cara al futuro crees tú que nos va a plantear esta tecnología? A mí hay una capa humana que me preocupa y luego hay una capa técnica que me preocupa. La capa técnica que me preocupa es cuando se produzca un salto cuántico, con la entrada de la cuántica, ¿qué va a pasar? ¿No? Y luego, ¿qué está pasando con los datos que estamos produciendo de forma masiva? ¿Quién los tiene? ¿Dónde están? Y lo hablo con conocimiento de causa, quiero decir. Los datos que nosotros volcamos en las redes, contraseñas, direcciones de correo, teléfono, redes sociales y demás, todos esos están filtrados. Aceptar las cookies, ¿no? Cuando le damos a que damos nuestros datos y no sabemos ni a quién se lo estamos dando. Eso están filtrados. Entonces, si no el 100%, muchos. Entonces, ¿qué pasa con esos datos? Esos datos están procesándose por agencias y por empresas, y lo utilizarán para mercado o para guerra cognitiva, software, o para manipulación o lo que sea. Entonces esa capa tecnológica me preocupa un poco, no porque haya una supermatrix, sino porque simplemente hay personas que tienen superioridad informativa, y la superioridad informativa se puede utilizar a voluntad, ¿no? Y la capa humana que me preocupa es la inconsciencia, quizá, ¿no? O sea, tú al final, como decía en Star Wars, creo que, ¿no? O sea, un poder lleva una gran responsabilidad, ¿no? Sí. Entonces, cuando tú tienes una tecnología poderosa y no la sabes usar, o no eres consciente de las implicaciones que puede tener, la usas sin discriminar nada, las consecuencias pueden ser duras. Por ejemplo, el uso de los teléfonos en los niños, que ahora además los teléfonos tienen IA por detrás y entonces le dan solo lo que quiere ver el niño y consumir el niño. A lo mejor merma la capacidad crítica luego, puede ser o no. Luego, ¿qué pasa con las personas que están utilizando la inteligencia artificial de una forma frívola solamente? Que si el filtro de Instagram y demás, pero no lo entiende como si fuera un martillo, como una herramienta, que el martillo puede clavar un clavo, puede hacer daño, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay una capa de educación que me preocupa un poco. ¿Y cuáles son las tendencias a futuro de esto? Pues al final centradas en el humano. Es que al final lo hemos creado los humanos para los humanos y así va a ser, ¿no? Entonces, si la sociedad va a envejecer, que va a envejecer, pues todas las tecnologías van a orientarse hacia que nuestra vejez sea más saludable, que nuestra vida adulta esté cómoda, que no nos sintamos solos, y todo eso. Habrá tecnologías diabólicas y tecnologías que no, ¿vale? Creo personalmente que se va a trabajar mucho en la medicina de precisión, con terapias genéticas muchísimo más avanzadas. Creo que la reproducción asistida y demás también va a dar saltos importantes. Creo que el tratamiento de los fármacos va a vivir también ciertas revoluciones, ¿vale? Importantes.
Y a 40 años, pues yo lo que espero es tener la misma humanidad que tenemos, la misma, solo que quizá acertando mejor en el tratamiento, teniendo menos zozobra, a ver qué me pasa, a ver qué no me pasa, sino que sea todo más rápido, no tener una lista de espera de 6 meses, que los sanitarios no se tengan que ir cuando han vivido un proceso traumático como cuidar en una pandemia, porque ya sepan que va a venir y estén preparados y estén formados. Una sociedad mejor educada en términos de salud y también en tecnología. Y esa sociedad que afronte retos quizá que sean algo más difíciles que los que tenemos ahora. Estamos, a mi entender, un poco en pañales todavía. Hablo desde el punto de vista industrial, ¿no? Pues imagínate en el sanitario. Sí, estamos muy en pañales todavía. O sea, y además referente a eso, está comentando diferentes apoyos, ayudas que podemos tener. Por ejemplo, nosotros en nuestro ámbito se está comentando mucho el tema de los asistentes virtuales, ¿no? O sea, el utilizar tanto en una unidad de un hospital o en una consulta o para atender a un paciente, precisamente para personalizar, ¿no? Para intentar dar ese cuidado o ese tratamiento especializado a ese paciente, pues tener el profesional, un asistente virtual que te ayude en aquellas dudas que tú puedas tener pues, a la hora de buscar evidencia científica, a la hora de detectar un tratamiento, aunque tú siempre lo vas a validar luego, ¿no? Interesante. Entonces, referente al tema, que yo sé que tú lo conoces, el tema de los asistentes virtuales, ¿cómo lo ves a la hora de encajar en nuestro ámbito? O sea, ¿cómo crees que se puede encajar y si lo ves productivo? Lo veo muy útil y muy peligroso. Muy útil y muy peligroso. Es muy útil que ante cualquier tipo de duda o debilidad o simplemente desorientación, un profesional pueda acudir a un asistente, preguntarle y que le dé como una especie de orientación general que luego él valide y que trabaje sobre esa validación con una forma más orientada. Pero es muy peligroso también si la persona que está usando el asistente no valida o no piensa sobre las conclusiones que le da el asistente. Porque hay que entender que la inteligencia artificial siempre falla. Aunque sea un 0,002%, toda respuesta de inteligencia artificial, casi toda respuesta de inteligencia artificial va a fallar. Va a fallar, no es perfecta, vamos a decir, ¿no? Entonces sí que me preocupa la idea de que se utilicen los asistentes inteligentes para hacer a personas tontas. Para sustituir. Eso sí que no me gusta nada, ¿no? Vale. Pero partiendo de la base de que ese tipo de profesional no es el que va a haber, pues habrá profesionales que ante una duda o simplemente cuando no sabe qué hacer, pues pregunte, igual que hace con su compañero, pues le pregunte a él, a la máquina, y la máquina le dé al menos una orientación sana. Lo veo interesante, muy útil, y también veo muy necesario que si queréis algo así, os impliquéis los sanitarios, porque un asistente como tal no es un reto para un ingeniero ya. O sea, el asistente como tal, 150.000 millones de tecnologías pueden hacerlas rápidamente. El reto está en que sea útil para el sanitario. Y eso implica que vosotros hagáis preguntas, respuestas, validaciones, filtraciones y os pongáis con un equipo de ingenieros. Y hasta que no haya sanitarios que lo hagan y se pongan ese tiempo y no va a salir algo decente. Efectivamente. Además, para entrenar a ese asistente virtual, porque al final nuestras preguntas y respuestas lo que van a hacer es entrenar a esa herramienta. Desde luego, entrenar y además ayudaros a entenderlo, hacer que se adapte a vuestro contexto. Y ahí es cuando quizá lo que no quiero yo que pase, que puede ser que pase, pero no quiero que pase, es que os pongan un asistente en un hospital y lo uséis y no haya sido un asistente impulsado por sanitarios. Yo quiero que si hay un asistente en sanidad, que sea impulsado por sanitarios. Que hay un grupo de sanitarios que digan, oye, quiero crear un asistente, ¿dónde está el ingeniero? Ahí tú, ponte, programa, pregunta, respuesta. Eso me da confianza. Claro, ahí se me viene a la cabeza el tema de los departamentos de I+D+I, ¿no? De innovación, desarrollo, investigación, que se están creando dentro ya de los hospitales. ¿Ah, sí? Sí, dentro de los hospitales lo que se está haciendo ya, en vez de buscar, aunque también se puede hacer, buscar el conocimiento fuera, se genera desde dentro. Es decir, si dentro de un hospital, por ejemplo el Hospital de la Paz en Madrid, pues ya tiene su propio equipo, ¿no? De desarrollo dentro, entonces tú tienes un equipo multidisciplinar formado, lo que hablábamos antes, esos hubs digitales, ¿no? Sí. Formado por profesionales sanitarios de ese hospital que conocen el contexto, que saben moverse, que conocen el ámbito sanitario, y profesionales tecnólogos, como es tu caso, que son los que van a escuchar
a esos profesionales y van a generar esas herramientas conjuntas. Entonces, claro, eso sería pues, la utopía, vamos. No sabía que se estaban produciendo esos movimientos dentro de los hospitales. Sí que se está produciendo en el mundo de la empresa y además están siendo departamentos clave. Sí. De hecho, uno de los problemas que me encuentro, vamos, donde yo trabajo fundamentalmente es ayudando a empresas a constituir ese tipo de equipos. Claro. Porque claro, se encuentran tecnólogos que saben programar muy bien, pero no saben ni cómo funciona un proceso ni un negocio. Entonces, como que están cojos. Y luego los que tienen que trabajar en procesos y negocios que saben mucho no saben de tecnología. Entonces claro. Está ahí un impasse que hay que hacer una conformidad. Y si lo estáis haciendo en hospitales, en eso... Sí, va lento, porque es lo que te comento, que va poquito a poco. Bien, pero yo creo que es un buen paso, ¿no? O sea, un gran paso para empezar a integrar desde dentro, desde el corazón, ¿no? Desde dentro del hospital o desde dentro de un centro de salud o de una residencia de personas mayores, ese equipo que es el que realmente conoce el contexto, está dentro y por lo tanto las herramientas que genere van a ser personalizadas mucho dinero, para ese centro. Mucho tiempo. Totalmente. La inversión en esa yo la recomiendo, de verdad, no es porque trabaje ahí, es porque el mundo me ha llevado a eso. Porque soy más productivo ahí para la sociedad. De verdad. Perfecto. Eso sí que lo recomiendo. Genial. Pues Felipe, referente a herramientas, yo sé que tú usas muchísimas, sí, porque haces muchísimos trabajos diferentes en muchos ámbitos, pero enfocado un poco al nuestro, ¿no? Al tema sanitario. 3 herramientas que, por ejemplo, tú uses habitualmente, el motivo de por qué las usas, o sea, por qué usas un tipo de GPT y no otro, y en qué momento las usa y por qué. Y así nosotros también aprendemos un poco sobre qué herramientas son las que nos pueden aportar valor en nuestro trabajo y también pues dónde las podemos localizar. Venga, vale. Venga. Voy a intentar no ser muy exótico, voy a intentar ser mundano. Vale. Lo primero que os voy a recomendar es un planificador de herramientas que se llama start.me. Eso básicamente es que cuando tú abres el navegador, pues tienes con iconitos organizados por tus carpeticas un montón de las herramientas que tú quieras. Entonces, para una persona como yo, que tengo que leer 50 noticias al día, conozco 150.000 herramientas, además tengo un montón de personas, además tengo calendarios y además no sé cuánto, es utilísimo y es gratis. ¿Vale? Es un planificador de herramientas. Bien. Muy interesante. Respecto de una herramienta de IA que utilizo últimamente mucho, ¿vale? Es Gephi, G-E-P-H-I, que básicamente es una herramienta de generación de nodos y de redes. O sea, tú le pasas, por ejemplo, una tabla de Excel gigante, ¿vale? Donde tienes un sujeto, no sé, una persona, con una serie de etiquetas. Pues esta persona es gorda, guapa, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y entonces eso te genera un mapa, ¿no?, de conexiones entre las diferentes personas, características comunes y demás. Y te permite verlo de diferentes formas y luego aplicar diferentes algoritmos de IA para transformar esa red de una manera distinta, de tal manera que tú puedes identificar patrones comunes que son invisibles al ojo, ¿no? Esa herramienta para mí está siendo muy útil porque yo tengo que analizar muchas veces mucho contenido, mucha información de muchos empleados, de potenciales clientes, no sé qué, no sé cuánto, y eso me permite generar un mapa mucho más visual, ¿no? Y una tercera herramienta que os diría que usarais es un bot de Telegram. Es un bot de Telegram que está conectada a una API que tiene todas las filtraciones de contraseñas, correos, teléfonos del mundo. Entonces, que pongáis ahí vuestro teléfono, vuestro correo y veáis si estáis o no seguros en la red. Como un filtro de seguridad, o sea, para saber si tú en ese sentido, sí. ¿no? Perdona, has comentado lo de API, Felipe. Sí, ¿Puedes explicarlo? Sí, ahora lo explico. Antes de nada digo el nombre del bot, XXX Leak. Ahí podéis poner vuestro correo electrónico y os dirán, la contraseña es esta, vives en tal sitio, no sé qué, no sé cuánto. Y si veis que está, oye, pues tenedlo en cuenta. Luego te hago una prueba. Vale. Y sí, una API es básicamente... entre los programas informáticos, ¿vale?, también tiene que haber comunicación entre datos, ¿no? Para que se comuniquen entre ellos fácilmente, se ha generado una especie de puerto de entrada y salida, ¿no?, de información, puntos únicos de información que se llaman APIs, ¿no? De tal manera que tú le dices, oye, si te quieres comunicar con mi software, escribes este comando y me das esta letra y entonces yo te voy a devolver esto, ¿no? Es como que se ha producido ese estándar de comunicación, ¿no? Entonces el API básicamente es eso, es un envoltorio a un software para que te puedas comunicar con él desde fuera de una forma sana y rápida, y desde cualquier punto del mundo.
Esas 3 herramientas os las recomiendo. Pues genial, Bueno. fenomenal. Pues mira, hemos aprendido muchísimo. Bueno, Felipe, y ya para terminar, después de todo lo que nos has comentado, que yo sé, bueno, si entramos en el tema de ciberseguridad o computación cuántica nos daría para mucho más tiempo, pero bueno, ya repetiremos otro episodio de podcast contigo. Pero sí que, llegando ya al final, como una visión general, una visión un poco, ya sé que antes te pregunta por los desafíos, pero ya a nivel integral, ¿no? El futuro que viene, la situación que nos viene, ¿cómo nos recomiendas que los profesionales sanitarios nos preparemos para esa situación que ya está, pero que creemos que va a ser mucho más rápida, como tú comentabas, y que tenemos que empezar ya a dar el paso al frente para integrarnos, ¿no?, en un buen sistema sanitario, en un buen Smart Hospital? O sea, ¿qué nos recomiendas tú? Vamos a, por escalonar o por organizar 5 pasos, 5 puntos, 5 o 3, los que tú consideres que deberíamos cumplir o llevar a la práctica. Te voy a dar uno. Uno solo, pues venga, lo que tú nos digas. Uno, pero que es el primer paso que todo sanitario tiene que, a mi entender, hacer, y es difícil. Y es aceptar que no vais a ser suficientes personas para atender a todo el mundo que va a haber. Cuando aceptéis que no vais a ser capaces de atender la demanda, empezad a pensar cómo atender esa demanda, porque la tenemos que atender, ¿eh? Entonces pensaréis en herramientas, en nuevas formas de pensar, hablaréis con los compañeros y se derivan los pasos siguientes. Pero el primer paso es ese. Asumid que vais a estar desbordados, 100%. Pues porque el mundo va a eso. Necesitamos ayuda, lógicamente. El mundo va a eso. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, ahora recuerdo en base a lo que estás diciendo, para el año 2030, es decir, dentro de nada, dentro de 5 años escasos, 6, nos dice, según los estudios, que van a faltar 18 millones de profesionales sanitarios, solo en el año 2030. Si a eso le sumamos, como tú decías, esa inversión, ¿no?, de la pirámide poblacional, de personas mayores, que cada vez van a haber más, porque cada vez están habiendo más, pues nos vamos a juntar más personas crónicas complejas, pacientes vulnerables a los que cuidar, es decir, que necesitan más dedicación y más cuidado, y menos profesionales sanitarios. Pues necesitamos, como tú decías, una API en medio, que van a ser al final las herramientas que nos van a ayudar a conectar, pues como sistemas de telemedicina, monitorización de pacientes, wearables, o sea, sistemas de saber si un paciente se encuentra bien o no a través de unas constantes vitales que podemos tener monitorizado. Entonces, lo que tú dices, tomar conciencia. Sí, porque habéis elegido una profesión que no podéis decir, no voy a atender. Claro. O sea, si el mundo se pone a demandar, vosotros tenéis que estar. Efectivamente. Entonces, o buscáis ya las mañas para poder dar esa demanda, o vais a estar muy estresados. Lleva razón. Es el tratamiento preventivo, ¿no? Sí. Muchas veces en salud dicen, cuida tu salud para luego no tener enfermedades, ¿no? Pues esto es igual, es decir, cuida tu trabajo para no tener desbordamiento. Pues sí. Y si además hay personas como tú que ya sabéis un poco, porque lo habéis trabajado, ¿no? Habéis vislumbrado el futuro, sabéis dónde poner 3 o 4 dedos con presión para que el cuerpo empiece a moverse, pues es que te pregunten y tú hablar, ¿sabes lo que te digo? No hay mucho más. Es lo que se pueda. Pues nada, muchas gracias por el tiempo. Genial, Felipe, muchísimas gracias, y bueno, ha sido un placer escucharte, aprender, compartir contigo este podcast, este primer episodio. Y nada, ya a nuestros oyentes, pues daros las gracias a todos por haber estado ahí, por escucharnos, por seguirnos. Nos veremos en siguientes episodios. Ha sido un placer tanto compartir con Felipe este espacio como con vosotros. Y bueno, pues hasta la próxima. Adiós.